Yo hoy quiero hablaros de porteo y contacto en cuidados paliativos, pero sobre todo quiero hablaros de contacto, no tanto de porteo, que está como más asociado a, bueno, pues a los bebés, ¿no? Y a esa primera fase. Pero realmente vamos a ver que lo importante del porteo no es cómo te colocas esa mochila o no sé qué, ni en qué posición va el bebé, si es ergonómica o no lo es, sino que lo verdaderamente importante del porteo es el contacto. Entonces es de lo que pretendo que hablemos más hoy. Yo soy Ana, me conocéis de sobra, soy una de las coordinadoras de este grupo, una chapas, que os pego la chapa cada dos por tres. Em, eh, pero bueno, sobre todo soy la madre de Daibel y, y esto es lo que hace que yo termine siendo asesora de porteo, ¿no? En 2013 nace Daibel y yo tengo muy claro que yo le quería portear, yo ya me había estado informando durante el embarazo, había elegido un portabebés para empezar y bueno, pues Daibel nació en septiembre de 2013 y en ese momento pues yo me convierto en porteadora. Y desde ese mismo momento también me convierto en acompañante de otras familias de mi entorno a las que les digo, es que esto es lo mejor que ha pasado en el mundo. Esto de portear es lo mejor y lo tenéis que hacer todos y entonces yo me empiezo a acompañar a, pues eso, a otras familias de mi entorno a compartir esto que para mí ha sido tan útil, tan bueno, que nos ha venido tan bien, a compartirlo y, bueno, pues a ayudar sobre todo a madres de mi entorno, a utilizar el portabebés que yo usaba básicamente, ¿no? Porque era el que mejor conocía. Lo que pasa es que como yo iba avanzando también, iba probando otras cosas, pues iba ayudando también a las familias de mi entorno a probar otros portabebés. Y en 2016, bueno, pues esto se profesionaliza. Empiezo a trabajar, me ofrecen trabajo sin yo estar buscándolo. La verdad, me ofrecen trabajo en la tienda en la que yo había comprado mis portabebés, donde me habían asesorado y todo esto. Me ofrecen trabajo allí y vemos la manera de hacer eso viable con la crianza de Daibel, que en ese momento tenía 3 años y estaba, claro, pues la cosa bastante complicada, pero bueno, encontramos la manera, ¿no? Y entonces desde ahí profesionalizo esta faceta, ¿no? No solo asesorando a familias, sino también formándome, ¿no? Yo estoy formada con Elena López, en la Escuela de Monitos y Risas, que es pues, el mayor referente en porteo que hay en nuestro idioma. Portear es, son estas dos cosas que se ven aquí. Realmente es más la primera, de hecho, que la segunda. O sea, portear es coger cualquier peso y llevarlo a otro sitio, ¿no? Llevar un peso contigo. Y eso lo podemos hacer con nuestros propios brazos o podemos hacerlo ayudándonos de un dispositivo que nos permite cargar el peso de una manera determinada para que vayamos más cómodos, para que tengamos las manos libres, para que bueno, podamos eh, llevar ese peso de una forma más confortable. ¿Qué objetivo tengo yo con la charla de hoy? Mi objetivo no es que la gente portee, no es que de repente os vayáis a comprar un portabebés para vuestro hijo, si es que a lo mejor en alguno de los casos hubiese algún bebé o niño pequeño por aquí. Mi objetivo es que deis y recetéis, los que sois profesionales, deis y recetéis más abrazos. Lo que busco es, con la charla de hoy, hablar sobre la importancia que tiene el contacto físico entre las personas, ¿no? Como decíamos antes, no solo hacia el bebé, no solo para el bebé, sino en realidad hacia las personas en general. Esta no es una charla para familias con bebés, no es una charla, al menos solo para familias con bebés, es una charla para cualquier persona en general. Vamos a, obviamente, a centrarnos en familias que estamos en paliativos, que tenemos peques seguramente con pluridiscapacidad, pero no es, esto es aplicable a todo el mundo.
paso muy por encima de esto. Los portabebés hay de diferentes tipos. Y ninguno es mejor que otro. Simplemente lo que será mejor, uno en concreto será mejor para cada familia o en realidad incluso para cada porteador. Más importante es que el porteador elija su portabebés a que nos adaptemos a las necesidades del bebé en concreto. Es incluso más importante que nos adaptemos a las necesidades del porteador. Tenemos fular elástico, que es un tejido, pues, como su propio nombre indica, bastante elástico, que es, bueno, lo eligen muchas familias para el primer año más o menos. El fular tejido, que es el portabebés más versátil, que nos va a permitir hacerlo todo desde el principio hasta el final del porteo. La bandolera, que es, bueno, pues una cosa, un portabebés de porteo asimétrico, pero que es muy útil para cuando estamos en fase de sube y baja o tenemos que coger y soltar de forma frecuente al peque. La mochila, que es el portabebés más habitual, el que más se utiliza, el portabebés que más familias eligen. No es desde luego mi favorito, de hecho diría que es el que menos me gusta como porteadora. Y el Meitai, que es una cosa híbrida entre el fular tejido y la mochila. Con todos estos portabebés se puede portear delante, a la espalda o a la cadera. Con la mochila a la cadera regulinchi, algunas sí que lo ponen más fácil, pero bueno, la gente no suele utilizar esa opción, ¿no? de la mochila a la cadera. Y esto pues dependerá de las necesidades del porteador en cada momento, de las dimensiones del peque y así. A mí me costó mucho hacer pase a la espalda, a pesar de que, bueno, pues yo estuve porteando a mi hijo desde que nació hasta que se murió. Murió con 18 kilos, con 6 años. Eh, y bueno, pues en torno a los 10 kilos o una cosa así, se suele recomendar que no se continúe porteando delante, pero bueno, en un peque con su oxígeno y tal, pues a mí me costó un poquito más y hasta los 3 años que me vi en la necesidad, porque me lo llevaba a algunos turnos del trabajo y me vi en la necesidad de portearle la espalda, hasta ese momento que no hubo una necesidad más clara, no me atreví. La posición de seguridad que siempre tienen que adoptar los peques en un portabebés, sea el portabebés que sea, de los que he mencionado. La pelvis tiene que estar basculada, el periné no debe apuntar al suelo, sino hacia mi propio cuerpo, hacia el cuerpo del porteador. Para eso, para conseguir que la pelvis esté basculada, las rodillas estarán más altas que el culo, la espalda redondeada, las vías respiratorias despejadas y tendrá un buen sostén y un buen ajuste, ¿no? Y esta parte es a lo mejor como con la que más dudas hay, porque la tendencia es a dejar el portabebés un poquito flojo, por miedo a hacerle daño, por miedo a que vaya demasiado agobiado, que a asfixiarle incluso. Bueno, pues la realidad es que tiene que ir muy ajustado, tiene que ir muy apretado, precisamente para una cuestión de seguridad, para que no peligren las vías respiratorias, no que se puedan quedar bloqueadas, para que el bebé no se pueda hacer bolita dentro del portabebés. Tiene que estar muy bien sujeto, muy bien ajustado, tanto como para que si yo me inclino hacia adelante, el peque no se separe de mi cuerpo. ¿Por qué porteamos? Pues generalmente porteamos para no ir así por la vida, para no tener, para ir con las manos libres y poder eh, pues eso, llevar a nuestro hijo que tiene una necesidad de estar en contacto con nosotros y no tener que llevar
otras cosas. En este caso era una bombona de oxígeno, pero cualquier familia se puede ver en la necesidad de tener que portear y tener las manos libres simplemente para atender a un segundo hermano, a un segundo peque, o sea, al primer hermano, al mayor, o pues para hacer cualquier actividad que esté realizando en ese momento. Quería mostraros estas imágenes para que, bueno, pues esto, por ejemplo, ahí estoy tendiendo la ropa, ¿no? Pues una actividad que puedo hacer con mi hijo porteado, si se da el caso, quiero hacerlo, lo necesito por la razón que sea, ¿no? Estas son las diferentes formas que, más o menos, alguna más hay, que yo utilicé para portear a mi hijo. En una primera fase, sobre todo, llevábamos carro, aun llevando portabebés, para que nos llevase las máquinas, ¿no? Daibel siempre llevó pulsioxímetro y oxígeno, y a partir de los 3 años también llevó bomba de alimentación. Ya veis que todas las fotografías están llenas de cables. Y bueno, pues eso no quiere decir que no se pueda. Se puede portear llevando todos estos cables. Eh, Simplemente, bueno, pues hay que tener un poquito de cuidado y, y a lo mejor alguien te tiene que enseñar cómo hacer o buscar la mejor manera, pero se puede perfectamente. Esta parte de aquí es seguramente la que mejor conocemos en general, socialmente mejor se conoce, que son los beneficios que el porteo tiene y el contacto tiene para bebés, niños y niñas. Y es que, sobre todo en las unidades neonatales, pues todas estas cosas se tienen como bastante claras y por eso se le da tanta importancia a ese contacto piel con piel cuando los peques están en esas unidades de hospitalización, ¿no? Al final, lo que tiene el porteo, perdón, lo que tiene el contacto, ¿vale? Insisto, no es el porteo en sí, es el contacto, es que reduce el estrés porque sube la oxitocina y por lo tanto baja el cortisol. Y eso hace que mejoren las constantes vitales y también el sueño. El contacto es un gran aliado para cuando tenemos casos de peques que no duermen bien o que es un proceso madurativo que cuesta. Bueno, pues es un buen elemento para tratar de acelerar un poco ese proceso madurativo, ¿no? Ayudarle a dormir, porque a dormir se aprende durmiendo, no se aprende dejando al niño sin dormir para que luego duerma. Los bebés aprenden a dormir durmiendo y, el contacto pues es un gran aliado en este sentido. A nivel de tránsito digestivo, puesto que mantiene a los peques en posición vertical y en contacto la tripa con el calorcito del porteador, eso favorece, bueno, pues para temas de cólicos, de gases, de reflujo, estreñimiento, pues lo favorece. Favorece que no suceda, vaya. Estimula el sistema vestibular y propioceptivo, y esto es una cosa que es muy interesante en peques como el mío, por ejemplo, bueno, pues que a nivel sensorial y a nivel motor pues tenía obviamente sus limitaciones. Pues tenemos además aquí una postura que permite el reposo, pero es también activa porque es verticalizada. Y en esta imagen, por ejemplo, se ve cómo tengo a Daibel con los brazos por fuera. Esa es una posición que él no podía alcanzar por iniciativa propia. Es una posición que yo le llevo a ella y le llevo a ella precisamente para favorecer ese ejercicio de sostén cefálico, ¿no? Le doy sostén hasta la zona de las axilas y le obligo un poquito eso, a estar erguido y a mantener esa posición, o sea, a favorecer ese control cefálico, que son ejercicios que hacen sus fisioterapeutas, que hacen sus terapeutas ocupacionales,
y que el porteo me ayuda a continuar con ese ejercicio. En el momento en el que el peque se cansa, se duerme, vuelvo a meter las manitas por dentro, subo un poquito más el portabebés para que le llegue hasta aquí y tenga sostén suficiente para que yo pueda seguir con mis manos libres. Esa posición de la que hablábamos antes, ¿no? De ranita, favorece un desarrollo de cadera sana. Cuando hay bebés que tienen, pues, que puedan acabar en una displasia, en una luxación, una subluxación de cadera, muchas veces sus fisios mandan a estos bebés a, con alguna asesora de porteo para que esa familia tenga ese bebé en esa posición que favorece que proporciona el porteo ergonómico, el porteo fisiológico, porque mantiene una postura correcta de la cadera. Al final, estos peques que terminan con el arnés de Pavlik, que es ese arnés, pues eso, cuando hay un tema de cadera, un clic de cadera, una subluxación, una luxación, una displasia, a algunos bebés se les coloca un arnés para que mantengan durante todo el tiempo que sea posible esa posición de ranita, ¿no? Bueno, pues es una manera de ofrecerla de una forma, bueno, como menos invasiva. A nivel de sistema nervioso, veíamos antes, ¿no? La reducción del estrés, y esto tiene que ver con un establecimiento del equilibrio neuroendocrino al estar en contacto con la figura de apego. Como os decía antes, sube la oxitocina, baja el cortisol, reduce el estrés y eso favorece un mejor desarrollo neurológico en general. Favorece bueno, pues que cuando los humanos en general no estamos estresados, recibimos mejor todos los estímulos, nuestro organismo funciona mejor porque no está en alerta, todo funciona mejor en general. Pero vamos a ver qué le aporta el porteo, qué le aporta el contacto a madres y padres. Lo primero y más evidente, que ya he mencionado varias veces y por lo que normalmente la gente llega al porteo, es porque nos permite llevar las manos libres. Nos facilita, y porque nos facilita los desplazamientos. En mi caso, para mí esto era fundamental. Pues como os pasará a todos por aquí, mi hijo tenía 800 terapias, un montonazo de médicos y estábamos todo el día para arriba y para abajo. Y para mí fue fundamental portearle y salvar ciertas barreras arquitectónicas que me iba encontrando y no tener que llevar el carro a todas partes, a pesar de tener que cargar no solo con él, sino también con su oxígeno, con su pulsiosímetro, ¿no? Con todo. Para mí seguía siendo más cómodo portearle que estar subiendo y bajando del coche, además de a él y todo lo que llevaba, también el carro me lo facilitaba. Y claro, yo pues tenía las terapias una seguida de la otra, pues y lo mismo. Me era mucho más fácil meterle en el portabebés mientras esperábamos para la siguiente terapia y así me resultaba mucho más sencillo. El porteo con portabebés nos ofrece una buena higiene postural, ¿no? Es muchísimo más saludable para el cuerpo tener al peque porteado con un portabebés que es solo en brazos, porque si lo hacemos bien, repartimos el el peso de una forma mucho más eficaz. También teníamos beneficios pues, para esa primera fase del establecimiento de la lactancia, lo cual tiene otra vez mucho que ver con ese equilibrio neuroendocrino. Favorece, por supuesto, el vínculo y el apego seguro. Y estas dos últimas cuestiones que son fundamentales. Cuando porteamos a nuestro peque, cuando estamos, más que portearlo, cuando estamos mucho tiempo en contacto con nuestro hijo, nos facilita conocerlo. Y eso en niños como los nuestros, que en muchos casos no llegan a poder expresarse verbalmente, no se expresan
su llanto no es tampoco incluso, ¿no? Como el de otros niños, ese contacto nos va a ayudar a conocerle mejor. Yo, la perrilla que me está haciendo aquí ruido. Yo tengo, gracias a pasar tanto tiempo en contacto con él, entenderle también, leerle también, yo conseguía despertarme por la noche con un simple cambio de patrón respiratorio. Y eso no es algo que tú observas y de forma consciente dices, esto está pasando y lo voy a memorizar y tal. No, no, eso pasa cuando estás con él, viviendo con él, conviviendo con él. Y cuando está en contacto, pues puedes llegar a entenderlo mejor. Uno de los miedos que yo tenía respecto a pasar a Daibel a la espalda, al portearle a la espalda, era que yo no viese que se le hubiese salido las gafitas de oxígeno o cosas así, ¿no? Se le salían y yo era capaz de darme cuenta de cuando se le habían salido, porque él empezaba a molestarse porque las tenía en otro sitio, ¿no? Solamente con su movimiento, sin yo verle, yo hacía así y decía, vale, toma, tus gafas de oxígeno bien colocadas. O le pedía a alguien que me ayudara a colocarse. Todo esto, esta facilidad, este mayor conocimiento sobre nuestro hijo también nos va a dar mayor autoestima y mayor seguridad de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Y esto también en familias como las nuestras es súper importante, porque nos encontramos en situaciones muy complicadas en las que tenemos muchas dudas y, y eso, y tener esa sensación de seguridad, de que entiendes qué es lo que tu hijo está necesitando en ese momento, pues es muy importante. Cuando porteamos a nuestro peque, cuando estamos, más que portearlo, cuando estamos mucho tiempo en contacto con nuestro hijo, nos facilita conocerlo. Y eso en niños como los nuestros, que en muchos casos no llegan a poder expresarse verbalmente, no se expresan, su llanto no es tampoco incluso, ¿no? Como el de otros niños, ese contacto nos va a ayudar a conocerle mejor. Yo, la perrilla que me está haciendo aquí ruido. Yo tengo, gracias a pasar tanto tiempo en contacto con él, entenderle también, leerle también, yo conseguía despertarme por la noche con un simple cambio de patrón respiratorio. Y eso no es algo que tú observas y de forma consciente dices, esto está pasando y lo voy a memorizar y tal. No, no, eso pasa cuando estás con él, viviendo con él, conviviendo con él. Y cuando está en contacto, pues puedes llegar a entenderlo mejor. Uno de los miedos que yo tenía respecto a pasar a Daibel a la espalda, al portearle a la espalda, era que yo no viese que se le hubiese salido las gafitas de oxígeno o cosas así, ¿no? Se le salían y yo era capaz de darme cuenta de cuando se le habían salido, porque él empezaba a molestarse porque las tenía en otro sitio, ¿no? Solamente con su movimiento, sin yo verle, yo hacía así y decía, vale, toma, tus gafas de oxígeno bien colocadas. O le pedía a alguien que me ayudara a colocarse. Todo esto, esta facilidad, este mayor conocimiento sobre nuestro hijo también nos va a dar mayor autoestima y mayor seguridad de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Y esto también en familias como las nuestras es súper importante, porque nos encontramos en situaciones muy complicadas en las que tenemos muchas dudas y, y eso, y tener esa sensación de seguridad. Quiero hablaros de la epilepsia. ¿Qué pasa con la epilepsia? Habíamos hablado antes de la importancia del contacto para ese equilibrio neuroendocrino en el que el contacto favorece la reducción del cortisol y la subida de la oxitocina, que son, digamos, como hormonas antagónicas, ¿no? Bueno, pues en estos estudios que vemos aquí, en el primero de ellos, bueno, pues se demuestra que en personas con epilepsia
en ciertas personas, personas que han manifestado tener crisis en situaciones de estrés, los niveles de cortisol en saliva son elevados. Y en otro estudio lo que se demostró también es que, bueno, pues que en ratas, en este caso, con epilepsia, había también altos niveles de cortisol porque la glándula suprarrenal envía una señal errónea y eso hace que se produzca una hiperexcitación neuronal y por lo tanto la descarga epiléptica o esa descarga eléctrica. Eh, ¿Por qué os cuento todo esto? O sea, a lo que voy es a que hay como bastante evidencia de que altos niveles de cortisol en ciertos pacientes de epilepsia justifican, ¿no? O sea, vienen a explicar el porqué de las crisis, ¿no? Que hay ahí una parte del cerebro que se sobreexcita con altos niveles de cortisol. Ya hemos dicho que el contacto reduce el cortisol, eleva la oxitocina y lo que vemos es que hay familias, hay asesoras de porteo, hay fisioterapeutas que están refiriendo que hay mejor manejo de crisis epilépticas en menores porteados o en contacto. De esto concreto que acabo de decir, no hay evidencia científica, nadie se ha puesto a estudiar esto. Pero a mí 2 más 2 me quieren dar 4. Es decir, eh, eh, pues eso, vemos que ya sabemos que hay una parte de la epilepsia que tiene que ver con un cortisol elevado y también tenemos evidencia científica y clara de que en contacto los niveles de cortisol disminuyen. Bueno, pues esta correlación parece que la podemos ver en familias que refieren, oye, pues es que mi peque que es epiléptico, pues cuando veo que va a tener una crisis, si le cojo, a veces he conseguido frenarla. O fisioterapeutas que nos dicen, cuando yo veo que el peque se está poniendo mal, le digo a la mamá que lo coja porque yo he visto que es algo que ayuda a que no se desencadene o a frenarla, ¿no? Este tipo de cosas sí que las hemos visto. Desde aquí, pues, si alguien lo quiere investigar y que haya evidencia científica, pues genial. Os voy a hablar de algunos casos. Yo a Valeria la conocí cuando tenía 9 meses, cuando trabajaba en la tienda que os he comentado antes, y bueno, en aquel momento pues no tenía un diagnóstico, pero presentaba hipotonía, retraso en el desarrollo, retraso en el crecimiento, rasgos faciales característicos que, bueno, pues hacía pensar a los profesionales que tuviera algún síndrome, enfermedad rara o así. Presentaba un llanto de estos que llaman neurológico, que como que no hay una causa clara, no hay nada, digamos, a nivel lógico que lo explique, y de estos que son incesantes, que no hay manera de hacerlo parar. Esto hacía que apenas durmiera, la madre decía que es que no dormía nada durante el día, que la peque, bueno, y que por la noche pues que lo pasaban muy mal, se hacían los turnos y las malabares que se pudieran. Si habéis estado en esta situación, sabéis lo difícil que es de llevar. Y llega a la tienda porque precisamente nos la deriva su fisioterapeuta porque tiene una mochila inadecuada, que la mamá no se hace con ella y tal, y cuando se la ve la fisio dice, no, es que esta mochila no es ergonómica, no respeta la fisiología del bebé ni del porteador. Entonces nos llega. Nada, yo le hago una asesoría a la madre, le enseño diferentes mochilas, se decanta por una, le enseño cómo ponérsela y tal. Y nada, se pone la mochila, se la deja así puesta y nos ponemos a hablar de otra cosa. Me consulta una cosa sobre las cucharitas o no me acuerdo muy bien, ¿no? Los vasos de aprendizaje o lo que sea. Y de repente la madre se da cuenta, mira hacia abajo y se da cuenta de que su bebé se ha dormido.
La madre se pone a llorar en ese momento, yo con ella, porque claro, ya habíamos hablado de que era una niña que no dormía nada y que sobre todo por el día no dormía absolutamente nada y en el portabebés se había dormido al segundo, o sea, es que no había tardado nada en dormirse. Esta madre viene a vernos de vez en cuando, pues para comprar otras cosas de la tienda y tal, y la verdad que nos cuenta, ¿no? Que ha conseguido conciliar y mantener el sueño de una forma mucho más eficaz desde que portea, lo cual, pues claro, nos llenó el corazoncito. A Pablo le conocí con 6 meses de edad corregida, era un gran prematuro y presentaba muchísima hipertonía. Era un niño palo, ¿no? De estos que están así como muy tiesitos. Y, y claro, la madre tenían otro niño más mayor y la madre quería portear para poder llevar al peque al cole, al mayor al cole y poder manejarse con el mayor y llevar al bebé porteado, pero me decía, pero Ana, es que yo creo que no lo voy a poder hacer porque el peque tiene tanta hipertonía que es que no vamos a poder conseguir la posición de ranita que se necesita. Y nada, bueno, pues lo que hicimos fue, o sea, yo lo que le dije, pues es posible que lo que dices pueda pasar, pero vamos a ver qué es lo que sucede, o sea, vamos a probar, ¿no? Vamos a probar poquito a poco, con... o sea, no vamos a intentar portear al peque de golpe un montón de horas al día, sino en ratitos cortos y tal, y vamos a probar con bandolera. La bandolera es un portabebés, bueno, que como habéis visto antes, nos permite bajar el panel de forma que puedan tener un poquito más de libertad de movimiento. Y es un portabebés que si nos estira las piernas y nos deshace esa posición de ranita, es relativamente fácil volver a ponerle en la posición adecuada, con un poquito de maña. Entonces, bueno, pues esta familia, con esos consejos, poquito a poco, fue consiguiendo utilizar más el portabebés y cuando también vuelven a venir a vernos, nos dicen que ha habido un claro ejemplo de reducción de los episodios de hipertonía y que ellos lo achacan a, pues eso, a esa tranquilidad que da el contacto, a esa sensación de seguridad que da el contacto, ha favorecido que el peque se encuentre más cómodo, cada vez más tiempo y esos episodios de hipertonía tan severos que tenía, pues fueron desapareciendo. Tanto en el caso anterior como en este de ahora, yo no estoy diciendo que el porteo haya sido lo que ha conseguido que estos peques duerman o dejen de tener esos episodios tan severos de hipertonía, porque no es el único factor, no es la única cosa que se estaba haciendo para conseguir sacar a esos peques de esa situación. Había muchos profesionales trabajando, pero sí que me atrevo a decir que desde luego el porteo ayudó. Os cuento el caso de Daibel. Daibel nació en 2013, falleció en 2020, tenía síndrome de Wolff-Hirschhorn y, entre otras cosas, una epilepsia muy rebelde. Una de estas que, bueno, pues que nos llevaron a probar muchos fármacos y a no entender muchísimas cosas. ¿Qué observábamos en él? Que no tenía crisis generalizadas estando porteado en contacto, que esas crisis generalizadas las tenía siempre estando tumbado boca arriba sobre alguna superficie. Lo de tumbado boca arriba es también muy importante. Es una situación de extrema vulnerabilidad, de tener los órganos a disposición del león, ¿no? Que va a venir a comerte. Para ese cerebro primitivo, esa parte del cerebro primitivo que tenemos. Y por lo tanto es una situación de mayor estrés, ¿no? El no estar en contacto y estar boca arriba es una situación de mayor estrés y por eso también el cortisol por las noches se eleva y los niveles de cortisol a primera hora de la mañana son también más altos. Daibel siempre consiguió conciliar el sueño mejor cuando estaba en contacto,
Tenía también muchísimas mioclonías y tenía menos mioclonías al conciliar el sueño y al despertarse, que era cuando más tenía, si le pillaba en contacto. O sea, si yo le conseguía dormir en brazos, pues tenía menos, y si se me despertaba en brazos, que era cuando más tenía con diferencia, también. Tenía otros episodios neurológicos que no sabemos si eran crisis, si no lo eran, no sabíamos muy bien qué era, que cesaban con el contacto. Y el último caso es el mío, porque al morir Daibel, a la que le aparecen mioclonías por un tubo es a mí. Los desencadenantes son ruidos, luces, algunos pensamientos intrusivos y sobre todo, situaciones de enfermedad o de riesgo para otras personas. Todo lo que es sufrimiento ajeno es lo que más me lo provoca. Sale una alteración leve en el electroencefalograma, no lo suficiente como para llamarlo epilepsia, y aún así, bueno, pues me ponen como medicación ribotril y quepra, que son antiepilépticos, y estuve tomándolos casi 3 años. La cuestión aquí es, la pregunta que yo me hago siempre es si es la falta de contacto, porque mi peque fallece, uno no la causa, ¿no? Pero uno de los causantes, uno de los detonantes de estas mioclonías, de estos episodios de mioclonías que yo tengo. Desde luego, yo he tratado de explicarme esto de muchas maneras. Para mí no es una cosa que me trae bastante de cabeza, es una cosa que no llevo ni medio bien, que me sigue pasando aunque ya no tengo medicación. Eh, y es una de las explicaciones que me doy, ¿no? Jolín, yo estaba tanto tiempo con él, en contacto con él, y esa subida de oxitocina y bajada de cortisol no era solo para él, lo era también para mí, que de repente ya no está. ¿Y qué pasa? Pues es una de las explicaciones que me doy, ¿no? Que esa falta de contacto con mi hijo a mí también me afectó a nivel neuroendocrino, provocando estas mioclonias. Y ya estaría.